saludo muy especial para todas las personas que cada miércoles se conectan a nuestro programa Sanamente. Una vez más, bienvenidos. Espero que nos acompañen en todo el programa para hablar de un tema muy importante y es el uso y abuso de las pantallas digitales o TICs en nuestros niños, niñas y adolescentes. Para el día de hoy nos acompaña el coordinador de educación de nuestro municipio, Edison Jaramillo, quien en previas oportunidades ha estado con nosotros también compartiendo temas de interés para la comunidad y precisamente hoy que hablaremos de las TIC no es ajeno también a compartir con nosotros esta temática. Bienvenido Edison, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en Sanamente. ¿Cómo has estado? Hola Liz, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo muy especial a la comunidad, todos los televidentes que nos ven a esta hora por el canal comunitario y por todas las redes sociales del municipio. Es importante pues volver a este programa que se ha vuelto habitual y ha tenido alcance en las familias guatapenses, hoy con un tema que me parece vigente y que a veces genera polémica y es el acceso a las pantallas de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuánto tiempo un niño debería estar conectado a un celular? Es muchas veces las preguntas que se hacen los papás, las mamás en casa y que en buena hora lo vamos a tocar aquí en este programa que estamos desarrollando en nuestro Punto Vive Digital. Así es, Edison, y precisamente para dar inicio a esta temática me parece pertinente que podamos entonces contarle un poco a la comunidad precisamente qué es eso del Punto Vive Digital, que es en el que nos encontramos, qué son las TIC, y por qué nos referimos a este tema del uso y el abuso como una situación problema, hablando de la inserción de los niños a las pantallas digitales, que hoy por hoy son un tema que está en constante crecimiento, llamémoslo de alguna manera, porque somos la era digital, ¿cierto? Entonces contémosle un poco acerca de lo que trae o tiene consigo el Punto Vive Digital, qué programas se ofertan y cómo precisamente se está intentando llegar de una forma sana a los niños que tienen ese acercamiento a las primeras TIC, que además es un programa también que coordina el área de educación para el municipio. Así es, Lisa. Pues el Punto Vive Digital, que está ubicado en el 4º piso del Centro Integrado de la Cultura, es un espacio cuyo objetivo, cuya misión es acercar a toda la comunidad a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Llamémoslo lo que es como la plataforma para alfabetización digital. Entonces, en este espacio pueden venir niños, niñas, adultos, jóvenes, a acceder a programas iniciales en temas de ofimática, en temas de internet, en temas de videojuegos, en temas, digamos, digitales, ¿cierto? Entonces esa es como la función del Punto Vive, que lo hacemos a través de varios programas. Tenemos ofimática básica para niños y niñas en las que les empezamos a enseñar Word, Excel, PowerPoint, acceso a internet, etcétera. Tenemos programas de manejo básico del celular para adultos mayores y tenemos un programa muy bello que iniciamos este año que se llama Mis Primeras TIC, que es acercar el Punto Vive Digital al Centro de Desarrollo Infantil para que niños y niñas de 5 años tengan su primer contacto con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces a eso básicamente hace referencia o se dedica el Punto Vive Digital, que está a tono o en contexto de digamos, la sociedad actual en la que nos estamos adentrando, en la que se abordan conceptos como la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la era digital, la cuarta revolución, la globalización, que hace referencia a que estamos viviendo un momento histórico en el que toda la humanidad cada vez está más conectada, más cerca, con más acceso a la información y a la tecnología en menos tiempo, ¿cierto? Entonces hay desarrollos tecnológicos y de conectividad más avanzados en tiempos más cortos, lo que hace que la humanidad esté, digamos, entrando a unas nuevas dimensiones incluso del relacionamiento, como sucedió en la pandemia, donde casi gran parte de las actividades cotidianas se trasladaron a ambientes digitales. Así es, casi que a un 70% de las actividades cotidianas de todas las personas
se trasladaron al uso de estas pantallas y las metodologías de trabajo, de estudio y, como tú lo decías, de relacionamiento se dirigieron netamente a la virtualidad. Pero entonces aquí podemos hablar de que el uso será algo que indiscriminadamente va a continuar en aumento, ¿sí? Tanto para niños y niñas como para adolescentes, adultos mayores. Cada vez más en la era digital vamos a tener mayor y mejor acceso a plataformas digitales y medios electrónicos que proporcionen el ingreso a diferentes tipos de información y redes sociales y cualquier contenido informático que se navega a través de la red. Pero entonces, cuando hablamos de una situación problema, en este caso no nos referimos entonces tanto al uso, que sabemos, y lo mencionabas ahorita, que indiscutiblemente es algo latente y que pensar en dejar de usarlo quizás podría verse como algo absurdo y que generaría un retroceso social en cuanto al acceso a información, pero sí podemos hablar entonces del abuso, que es cuando ya tenemos un comportamiento netamente asociado al consumo excesivo de pantallas digitales sin un control parental, sin un establecimiento de normas, sin un horario definido, también la poca vigilancia por parte de los padres acerca del contenido que sus hijos e hijas tienen, al que tienen acceso a través de estas redes sociales, y es allí donde queremos entonces generar o hacer conciencia sobre la situación problema, y es precisamente sobre estos puntos del consumo masivo y de cómo los padres permiten o de alguna manera no sé si podríamos hablar de que sienten temor a establecer esas normas, porque la demanda de los adolescentes y de los niños es precisamente acceder cada vez más a los medios digitales. Así es, Lisa. Digamos que yo que en los últimos meses he estado como en el sector educativo y que pues adicionalmente tengo la fortuna de ser padre, pues digamos que esto es como un debate, un problema que se siente mucho en el ambiente. Padres, madres, maestros preocupados porque niños y niñas se están conectando a internet o están accediendo a un celular mucho tiempo. Y esto que pasa aquí en Guatapé pues pasa en el país y en el resto del mundo, y es un debate vigente, llamémoslo así, y existen dentro de ese debate varias vertientes. Algunos que apelan a que hay que reducir el contacto de las sociedades con la tecnología, y otros que dicen que hay que, digamos, tener contacto simplemente un controlado, ¿cierto? O incluso hay quienes dicen un contacto abierto. En medio, digamos, de este debate, pues se generan varias respuestas, y de ahí la importancia y lo pertinente como este programa que estamos realizando hoy, que no, pues que supongo yo que no pretendemos dar como una verdad ni unas directrices del deber ser, sino poner en contexto como una problemática que se vive actualmente, que permita de pronto dar algunas herramientas para abordarla mejor. Pero entonces le cuento algunas experiencias que yo he vivido, y es cuando íbamos a abrir el programa de Mis Primeras TIC en el punto digital con el CDI, era una pregunta que se hacía: ¿qué tanto los niños y las niñas deben tener acceso? ¿O cuánto tiempo? ¿Cómo les vamos a niños de 5 años a darles desde ya acceso a las tecnologías de la información? Y digamos que a la conclusión a la que yo he llegado de manera personal y con digamos los estudios o la información que he tenido, es que, y ya usted lo planteaba, el problema no radica en el uso, ¿cierto? Con el fenómeno de la conectividad de las TIC pasa con muchas cosas que han llegado a las sociedades y que han adoptado, como por ejemplo la televisión, el uso del alcohol, otras cosas como el uso de los vehículos. El problema no es el uso, el problema es el abuso, ¿cierto? El problema no es que yo vea televisión, el problema es que de pronto vea todo el día y me impide hacer otras cosas o desarrollar otras cosas. Y bajo esa lógica, pues digamos que lo mismo podríamos abordar el manejo de estas tecnologías con niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? El problema no es que accedan, sino cómo están accediendo y cuánto tiempo. Y entonces desde ahí eso nos da luces para decir que pues donde debemos enfocarnos es cómo estamos permitiendo que nuestros niños y niñas accedan a la tecnología. Sería como la pregunta a responder. ¿Y qué problemáticas puede generar que los dejemos acceder
de una manera desenfrenada todo el tiempo o que les neguemos el acceso, ¿cierto? Porque ambas tienen sus pros y sus contras. Es como sobre lo que deberíamos como problematizar. Así es, y entonces quizás muchas personas puedan estarse preguntando sobre cuáles precisamente son, entonces de manera puntual, algunos de los efectos negativos del uso o bien el abuso ilimitado de pantallas sin un control parental, como lo hemos mencionado. Y entonces tenemos que, en cuanto a la salud física, hablamos de diferentes problemáticas como son el aumento del riesgo cardiovascular por el sedentarismo que se genera, el hecho de estar constantemente frente a una pantalla sin ninguna pausa respecto a esta. Por otro lado, también tenemos situaciones problemáticas en salud ocular o visión, donde sabemos que se aumentan los casos de miopía o hipermetropía o astigmatismo asociado también a la luz que irradian las pantallas o elementos tecnológicos que constantemente y generalmente se exponen a menos de 1 metro de los ojos, ¿cierto? También tenemos entonces con el tema del sedentarismo riesgo de obesidad, ¿sí? Y hablando del tema cognitivo, tenemos una disminución de la capacidad de procesamiento de la información a la hora de exponerla o transferirla al mundo real. Entonces lo mencionábamos nosotros en conversaciones previas, algo que se ha denominado el déficit del video o el déficit por el video. ¿Esto qué significa? Que niños entre los 30 meses con alta exposición a pantallas, si bien tienen la capacidad por el tema de plasticidad cerebral en esta edad, de absorber o de recibir esta información, procesarla y entenderla, presentan dificultades significativas a la hora de transferir esta información al mundo real. Entonces vemos niños que en esta edad pueden aprender palabras, imágenes, acciones, pero pueden presentar un mayor riesgo de dificultad a la hora de comprenderla y abstraerla al mundo social. Entonces, ¿cómo se están relacionando estos niños que solamente dependen netamente de lo que se muestre en esta pantalla? Si lo llevamos más allá, entonces podríamos hablar de dificultades a nivel comunicativo, de esa expresión, de ese pensamiento lógico y simbólico que aprenden los niños precisamente con las relaciones interpersonales y esa capacidad comunicativa que se adquiere en la interacción con el otro. Podrían ser uno de los problemas a mencionar. Sí, yo creo que usted ha mencionado como lo que digamos está más vigente, ¿cierto? El tema digamos del acceso o el abuso de las pantallas, que niños, niñas y adolescentes permanezcan demasiado tiempo con las pantallas, le genera problemas, puede generar problemas cognitivos en el desarrollo del aprendizaje o comunicativos en la forma de relacionarse con los padres, con los amigos, con la familia. Y es ahí donde debemos pues como hacer hincapié. ¿Qué pasa? Estamos en la era digital donde los niños y las niñas hoy que nacen en esta generación de conectividad se llaman nativos digitales, que aprenden o se relacionan con el mundo ya no solo como las generaciones anteriores lo hicieron, sino que tienen una nueva variable que es la conectividad, el acceso a la información de manera rápida, inmediata y constante, ¿cierto? Eso hace que implique unos nuevos retos de cómo abordarlo. Y eso me da hincapié para problematizar un poco más porque yo siento que, y me han presentado varias veces estas dudas y como papá lo he vivido, en la mayoría de los hogares se generan muchas discusiones de el niño, la niña, cuánto tiempo debe estar conectado al celular. Se generan problemáticas porque un padre o una madre le prestó el celular y el otro no estuvo de acuerdo, o la abuelita se lo prestó y los otros no estuvieron de acuerdo, y se genera en general, digamos, conflictos o discusiones alrededor que pues no siempre terminan con la mejor respuesta. Y digamos que es importante problematizar sobre el asunto. Y un poco como a lo que hemos hablado, como el problema o el gran problema es el abuso. No podemos pretender que un dispositivo electrónico, celular, tablet, computador, se convierta en el sustituto de ciertas, digamos, tareas que debemos hacer nosotros como padres o madres. Es decir,
No podemos pretender que el niño aprenda a alimentarse o a comer y que la única forma de que el niño coma sea porque tiene un celular y está viendo celular. No podemos pretender que el niño hizo, digamos, expresión de sus emociones llorando y que, digamos, nuestro camino sea darle el celular para que se calme y se altere. No podemos pretender que la forma de que entretener a nuestro niño sea le entrego la herramienta tecnológica para yo poder hacer lo que me toca y que el niño esté 2-3 horas en ese contacto. Es ahí donde empezamos a recaer en el abuso, ¿cierto? Y digamos que implica que nosotros no deleguemos en estos dispositivos electrónicos cierta responsabilidad que nos toca a nosotros como padres. Es decir, en la era del conocimiento es positivo que los niños se interrelacionen con estos dispositivos digitales que tendremos que aprender cada día más, pero no podemos delegar o que, digamos, ellos se conviertan en la gran parte fundamental de la vida de nuestros niños y nuestras niñas, sustituyendo de pronto nuestras responsabilidades. Edison, y mencionas algo muy importante y quizás sensible para muchas personas en los hogares, porque sabemos que es un tema que pasa, ¿cierto? Pasa que las pantallas se han vuelto los educadores netos de los niños, entonces está el niño que desde que se levanta para que no llore, se le entrega el celular, se le entrega la tablet o se le prende el televisor y el niño simplemente se queda consumiendo la información que presenta esta pantalla, que muchas veces no es ni siquiera supervisada por un adulto, sino que simplemente se deja a expensas de lo que el canal o la pantalla o la página pueda presentarle al niño, y es ahí donde también tenemos presente otras problemáticas, sobre todo en los niños, que si la llevamos más allá pensamos entonces que estos medios muchas veces son la puerta para los depredadores sexuales, para todo este tipo de delitos con niños, niñas y adolescentes relacionados con contenido pornográfico o con información que incita a realizar actividades en contra de sí mismos o de comportamientos agresivos que muchas veces vemos materializados en el comportamiento del niño. Entonces yo pienso que una de las recomendaciones principales que podemos darle a los padres es que empiecen a cuestionarse, y no solo a los padres sino a los cuidadores o a las personas adultas responsables de niños, niñas o incluso para uno mismo, qué contenido soy consciente que está consumiendo mi hijo en redes sociales o en dispositivos digitales o en las pantallas a las que yo le permito que se exponga. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuánto tiempo permito yo que mi hijo, que mi hija acceda a estas redes, a estas pantallas digitales? ¿En qué hora del día? También es desde que se levanta y hasta que se acuesta, o ni siquiera delimito unos espacios. Y aquí quiero traer a colación, digamos, el resultado de estudios que han adelantado la Asociación Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen que los niños, o en general todas las personas, mínimamente deberían acudir a la regla del 20-20. ¿En qué consiste? En que cada 20 minutos, por lo menos durante 20 segundos, se pueda apartar la mirada de la pantalla y apreciar objetos que estén a por lo menos 6 metros de distancia, diferentes a la pantalla y al dispositivo digital al que estén expuestos. Entonces esto ayuda también a que se cambie la atención selectiva de este objeto que permanentemente está expuesto a una distancia extremadamente corta. Otra recomendación que se nos da es evitar el uso de pantallas digitales en niños menores de 24 meses. O sea, sería lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, digamos que la recomendación, ¿cuál es? En caso de que sea estrictamente necesario, que sea expuesto a material con alta calidad educativa y bajo supervisión de los padres, donde también el papá o la mamá tenga interacción o acceso al diálogo con el niño. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Qué te están enseñando allí? ¿Cómo o qué aprendiste de eso que estás viendo? O sea, la idea es que el contenido sea educativo y que tenga supervisión parental o de un adulto que pueda ser responsable de qué se le está enseñando al niño a través de estas pantallas. Frente a la hora, ¿cuáles han sido las recomendaciones? Entre menos exposición se tenga, mucho mejor. Sin embargo, la recomendación prioritaria es el contenido en este caso, y se habla de entre 1 máximo 2 horas diarias en niños hasta los 5 años, sería lo ideal, y siempre haciendo hincapié en la supervisión de los adultos, que también sabemos que hay
alternativas educativas a través de los medios digitales que son precisamente generadoras de conocimiento de calidad para los niños a la hora de exponerse a estas pantallas. Para niños mayores de 6 años, claramente lo que mencionábamos ahora, establecer unas normas, ¿sí? Entonces ahí también se apela a la comunicación asertiva de los padres sobre los horarios y sobre las normas. Como tú lo decías, el papá dice una cosa, la mamá dice la otra, la abuelita dice otra y la tía dice otra. Lo ideal sería poder establecer unas normas en el hogar que todos las puedan cumplir. Si hablamos de 2 horas diarias, entonces controlar que esas 2 horas diarias sean cumplidas y que se pueda enseñar al niño también a tener una responsabilidad sobre lo que es el cumplimiento de la norma. Otra recomendación que se puede tener en cuenta y que es muy importante a la hora de la convivencia en el hogar es mantener los espacios de ocio de los niños alejados de las pantallas. Es decir, si el niño va a realizar una actividad lúdica o escolar de forma física, entonces no tenerle al lado el celular, al lado prendido el televisor, o si es a la hora de comer, entonces que el niño coma mientras ve televisión. Lo ideal sería que tener una delimitación de espacios. Esta es la zona de juegos, esta es la zona del televisor. Si vas a consumir o los medios digitales, es aquí en la mesa, no en la cama, no a la hora de comer, no antes de dormir. Idealmente 1 hora antes de dormir en los niños sería bueno suprimir el uso de las pantallas, además para ayudar a conciliar el sueño con mayor facilidad, y también aplica para los adolescentes que se quedan horas y horas en el celular y luego es que no me da sueño, ¿cierto? Porque además alteré el ciclo de sueño normal que tenemos las personas cuando no tenemos una exposición a estas pantallas. No sé si quieras agregar otras sugerencias pertinentes para este tema y que puedan ser de ayuda para los papás que se pregunten qué se puede hacer. Pues digamos, Elisa, que lo que yo he notado es que esto es como lo llamé en algún momento, un debate vigente. Actualmente se están desarrollando diversos estudios que dan diversas recomendaciones. Hace poco salía uno en el que mencionaban que todas las personas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, están pasando más de 2 horas y media diaria pegados a dispositivos digitales o pantallas, ¿cierto? Es decir, en el transcurso del día dedican más de 2 horas y media o 3 a estar absolutamente en el celular. Lo que hablábamos ahora, digamos que quizás la receta está en no suprimir, porque pues yo personalmente creo que esto no es de suprimir ni se podrá suprimir, sino de evitar que se llegue a un abuso, y evitar que se llegue a un abuso sobre todo con nuestros niños, niñas y adolescentes en los que ejercemos algún tipo de autoridad, es permitirles el acceso de una manera controlada, buscando que no afecte o no lleve a un abuso que genera esas problemáticas que mencionábamos en el desarrollo cognitivo, visual, comunicativo. Algunas recomendaciones que se han planteado es que niños hasta los 5 años, entre los 2 y los 5 años, no deben estar más de 2 horas. Entonces, si yo en casa tengo un hijo, una hija, un sobrino que tiene entre 2 y 5 años, pues que el contacto que tengan con el celular y la televisión en todo el día no sume más de 2 horas, porque empezaríamos a generar un abuso que puede generarle problemas en su desarrollo. Para digamos, adolescentes o chicos entre los 5, 10, 11 y 12 años, se hablan más o menos entre 2, 3 horas, ¿cierto? 2 horas y media más o menos, para, digamos, en el acceso diario. O sea, que no permitamos que estos chicos pasen más tiempo, digamos, de una manera ilimitada, porque es donde comienzan a aparecer los abusos, ¿cierto? Entonces, quizás la receta está en que nosotros como padres, madres e incluso la sociedad en general, nosotros mismos como individuo, regulemos un poco la forma, el tiempo en que estamos accediendo, pongámonos límites. Me gustaría hacer hincapié, Elisa, de pronto en lo que usted planteaba. Usted tocó un tema y es los contenidos, ¿cierto? Hemos hablado de que genera problemas en el desarrollo cognitivo, comunicativo, visual, pero hay un tema, bueno, incluso auditivo también, porque estar mucho tiempo en la pantalla implica también estar mucho tiempo escuchando contenidos y con los auriculares. Eso ha hecho también que cuando se generan estos abusos, estos niños, niñas en edades posteriores, pues suelan
digamos, tener problemas auditivos. Pero quería y retomando el tema de los contenidos, me parece que es un tema fundamental y que se debe tocar. Así como aparecen nuevos conceptos como revolución de la información, era digital, también aparecen conceptos como el ciberbullying, el sexting, el acoso digital. Y es ahí donde también tenemos que hacer hincapié en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy, en la era de la información, ocultar información es casi que imposible. Impedir que nuestros niños, niñas, adolescentes se den cuenta de cosas que aparecían antes en los libros en la biblioteca es muy difícil porque ya aparecen en las redes sociales, en portales, etc. Pero lo que debemos hacer es indagar qué tipo de contenido están consumiendo nuestros niños, porque en la web, en la red, existen múltiples riesgos. Hablamos de que aparecen también, digamos, o se vuelven propensas para que nuestros niños y nuestras niñas sean víctimas de abuso sexual por medio de las redes, se expongan sexualmente ante depredadores sexuales, accedan a contenido violento que les generen replicar ciertas conductas, se pongan en contacto, digamos, con criminales, empiecen incluso a desarrollar unas vidas virtuales en las que se ejecuten, digamos, conductas reprochables. Entonces también es importante que acompañemos en el contenido, no digamos de una manera restrictiva, sino acompañando qué están consumiendo nuestros niños, nuestras niñas. En esta era digital, estos niños, niñas que hoy llamamos nativos digitales, tienen la capacidad de interactuar e interrelacionarse con la conectividad de una manera diferente, y eso hace que ellos aprendan a manejar todos estos dispositivos de una manera más rápida, más eficiente que nosotros, digamos, quienes vamos o tenemos una diferencia de edad, e incluso ellos terminan dándonos clase. Eso hace que ellos pues accedan a todos los contenidos y que sea importante que nosotros acompañemos qué contenidos consumen de manera tal que no los dejemos solos y de pronto cuando ocurra algo que esté afectando al niño o la niña, pues ya de pronto sea lamentable. Entonces es importante que también tengamos eso presente, que en esta era digital de la información también es muy importante que como padres, madres, acompañantes miremos qué contenidos acceden nuestros niños y niñas para que, digamos, no se vuelvan propensos o víctimas de digamos criminales cibernéticos o digamos abusos cibernéticos. Bueno, Edison, en resumidas cuentas, porque abordaste de manera muy asertiva como el objetivo principal de este programa, y es cómo nosotros llegamos a nuestros niños a través de una educación sobre el uso de estas tecnologías, que si bien lo acabas de mencionar, tienen múltiples beneficios, porque sabemos también que gracias a ellas entonces accedemos a mayor información también educativa y comunicativa. Entonces que nos empecemos a cuestionar como adultos y como sociedad puntos claves como qué contenido estoy permitiendo que mis hijos e hijas accedan en el hogar o por lo menos en los lugares en los que yo puedo estar supervisando, asimismo articulado a las instituciones y demás cuidadores que también tienen relación con estos niños, qué contenido estoy permitiendo que visualicen. Por otro lado, estoy buscando estrategias de interacción social y exploración manual para fortalecer las diferentes formas de pensamiento simbólico, de comunicación en nuestros niños, que no los limitemos solamente a ese pensamiento que conlleva el uso de las tecnologías, sino también el pensamiento que va más allá del uso de las tecnologías, como lo es el pensamiento crítico y las relaciones interpersonales que se favorecen netamente con la relación con otras personas. También es cuestionarnos como padres, como cuidadores, si yo estoy usando las pantallas como medio para calmar a mi hijo. Entonces yo estoy siendo responsable con eso, o simplemente para evitar que mi hijo no llore, en vez de establecer unas normas y unas estrategias de diálogo asertivas, simplemente quiero suprimir lo que está sintiendo, lo que está pensando, y le entrego la pantalla y ni siquiera conozco por qué mi hijo tiene X o Y problemática, y ahí se asocia a la que tú mencionabas de los crímenes cibernéticos, donde precisamente por usar este medio como forma de calmar a nuestros hijos, entonces vaya a coger el celular 2 horas, pero ni siquiera sé
si quizás mi hijo esté atravesando una situación problemática de acoso cibernético porque no tengo un control sobre estas tecnologías. Otro mensaje para cuestionar entonces es si realmente sí tengo un acuerdo en mi casa o con mi grupo de cuidadores, si mi hijo o mi hija tiene claro el límite de horarios, si tiene claro los espacios en el hogar, si yo permito que entonces sea él quien dirija los medios tecnológicos y el tiempo, o soy yo como papá o como mamá quien determina los horarios, el tiempo, el contenido, la hora del día y los lugares a los cuales mi hijo ingresa a través de esas plataformas digitales. Yo creo que esos mensajes, la idea con esos mensajes es poder generar como esa semillita de la duda sobre qué estoy haciendo yo para permitir que estas tecnologías no se conviertan en un factor de riesgo para mi hijo, sino que al contrario puedan ser utilizadas de forma adecuada y asertiva para que sean más los beneficios que la situación problema. Entonces, yo creo que podríamos entonces ir cerrando precisamente con un mensaje para las personas que nos están viendo y que nos han acompañado a lo largo de este programa con este importante tema. Sí, Lisa, pues a ver, estamos en la sociedad de la información, la tecnología y la comunicación. Es una era histórica que está viviendo la humanidad, eso difícilmente se podrá detener. Lo que debemos hacer como individuos, como padres, madres, como familia, sea quizás abordarla de manera tal que le saquemos más provecho y evitemos incurrir en actitudes riesgosas, que es cuando, digamos, propendemos o caemos en el abuso del consumo de contenidos o de estar, digamos, pegados de las pantallas, tanto de nosotros como de nuestros niños. Ese es como lo clave acá, para evitar, pues, caer en esas problemáticas que hemos descrito en el programa. Y un segundo momento es que en esta sociedad tan conectada, con acceso a información infinita, es importante filtrar qué información consumen nuestros hijos, de manera tal que no caigan en riesgos, riesgos de crímenes o de abusos o de problemas que le puedan generar contenidos inapropiados. Pero eso aplica para niños y niñas y fíjese que aplica para nosotros como individuos, como padres. Hace un año las redes han tenido ese poder, o esta sociedad de la información ha tenido el poder de que existan múltiples creencias en ciertas cosas por el acceso a información falsa, ¿cierto? Entonces, que se iba a curar el coronavirus con un pelo en una Biblia, o fíjese cómo esa información que circula, ese acceso a la información en estos dispositivos tecnológicos pueden cambiar incluso las elecciones de gobernantes en un país, ¿es cierto? Un país como Estados Unidos, un expresidente se hizo elegir, el papel que tuvo, la información falsa que circuló pero que la gente se creyó. ¿Por qué? Porque en el acceso a la información, en el acceso a los celulares, no tenían la capacidad de filtrar o discernir, entonces eso es muy importante. De manera tal que estamos en la era de las TIC, estamos en un momento de conectividad y nuestro deber como individuos, como familia, es pues sacarle el mayor provecho, pero con responsabilidad para no caer en un abuso de estas tecnologías y que nos generen problemas en nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es, Edison, entonces son muchos puntos a tener en cuenta. Y como ya se nos agota el tiempo, antes de despedir nuestro programa, voy a invitar a todas las personas que nos acompañan a ver nuestra cápsula mental del día de hoy. Seguramente a ustedes les han pasado las siguientes situaciones en cuarentena. Veamos. A dormir ya. Son las 11 de la noche. Llevas 6 horas pegado a esa consola. Desembolso por 200.000 pesos con cierto juego de video. Compra por 100.000 pesos en maquillaje. Fueron los niños. En esta cuarentena estamos teletrabajando, haciendo los deberes del hogar o estudiando. Y por momentos no sabemos qué están haciendo los niños después de sus clases virtuales. Para que no corran riesgos, para que no consuman contenido para adultos o hagan compras que no deben hacer,
Fácil, usa los controles parentales que están en los dispositivos que ellos usan frecuentemente o descarga apps que te ayuden en la tarea de saber qué están haciendo tus hijos en la red. Además de las ayudas tecnológicas, habla con ellos. Explícales que hay sitios peligrosos en la web y que hay plataformas que piden pagos virtuales que se deben consultar primero. Para más información, visita nuestra página www.enticconfio.gov.co o síguenos en nuestras redes sociales. ¡Chao! Bueno, y es así entonces como vamos a dar cierre el día de hoy a nuestro programa, no sin antes agradecerte, Edison, por habernos acompañado y aportarnos también tus conocimientos al respecto. Esperamos haber sido de gran apoyo y de gran conocimiento para las personas que de alguna u otra manera tienen relación con este tema, no somos ajenos a él, entonces agradecerte por acompañarnos y por la información que traes tan valiosa para la comunidad que nos ve. Muchas gracias, Lisa, a ti por haberme invitado al programa, al canal, a la administración municipal, y esperamos haber tenido un buen acercamiento a esta temática tan vigente en las familias del municipio de Guatapé. Así es, Edison. Entonces, una vez más agradecer a nuestro canal comunitario Corpagua TV, a nuestra oficina de comunicaciones, a nuestro alcalde municipal Juan Sebastián Pérez, quien a través de nuestra política pública de salud mental nos permite llegar a todos ustedes con información de interés y de grandes aportes para los diferentes temas relacionados con salud mental, bienestar emocional y demás. Esperamos poder seguir acercándonos a ustedes a través de estos medios. Y los espero nuevamente el próximo miércoles a las 5 de la tarde con otro tema importante para toda la comunidad.